Queremos darle la bienvenida a la interna Sempon García, en la cual va a ser la primera exponente de hoy. Buenas tardes, Sempon, ¿cómo estás? ¿Puedes proyectar ya tus diapositivas? Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Bueno, sí se proyecta la diapositiva, ¿no? Ya. Bueno, vamos a tratar acerca de los aspectos clínicos más relevantes de la tuberculosis. Ya, entonces, esta exposición sí va a ser muy puntual porque, bueno, una exposición corta, queremos entender principalmente los aspectos más básicos de la tuberculosis. Entonces, siempre vamos a comenzar con la definición, ¿ya? Entonces, la tuberculosis en sí, que es una enfermedad, ¿verdad? Ya, pero ¿qué? Una enfermedad infecciosa. ¿Por qué va a ser infecciosa? Porque el agente etiológico, que mayormente es el Helicobacter tuberculosis, va a invadir al organismo y se va a reproducir. Entonces, es una enfermedad infecciosa. ¿Ya? Es una enfermedad bacteriana, por supuesto, porque el agente etiológico es una bacteria en sí, ¿no? Entonces, también es una enfermedad crónica. Ya, importante que conocer que la tuberculosis, para que se presenten los síntomas, puede tardar entre años, décadas, semanas, meses. Eso va a depender mucho del sistema inmunitario de la persona, ¿no? Y también es una enfermedad transmisible, fácilmente transmisible, de una persona infectada a otra persona sana, ¿no? Ya. Bueno, en cuanto a la epidemiología, aquí lo vamos a hacer una clasificación, ¿no? Vamos a tratar los puntos primero a nivel mundial, qué incidencia tiene a nivel mundial lo que es la tuberculosis, ¿ya? A nivel mundial, 10 millones de personas se encuentran infectadas, entre las cuales 1.4 millones han muerto. Principalmente los que tienen la relación entre VIH y tuberculosis, ¿no? En las Américas, ¿cómo va a ser esta epidemiología? Se han reportado 280.000 casos, en las cuales 11.000 casos son de tuberculosis farmacoresistente. Y Ecuador. En el Ecuador, ¿qué está considerado? El Ecuador está considerado como el que ocupa el 9º lugar de tuberculosis en la región de las Américas. ¿Con qué? Con una tasa de incidencia de esto, del 4.53 por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Entonces es importante conocer esto, que aquí en el Ecuador ocupamos el 9º lugar en tuberculosis, ¿ya? Ahora ustedes se van a preguntar qué provincias son las más afectadas. Aquí tenemos este cuadrito de aquí, ¿no? Ya. En primer lugar, ¿qué provincia va a ocupar? El Guayas. Ya con estos casos y con este porcentaje de 55% aproximadamente. Como segundo lugar, el Oro, la provincia del Oro. Y tercer lugar, Los Ríos. Ya. Bueno, alguien me puede contestar en sí por qué estamos hablando sobre la tuberculosis o cuándo es el día considerado como Día Internacional de la Tuberculosis, ¿no? ¿Alguien conoce por si acaso? Nadie. ¿A qué fecha estamos hoy? El 24. El 24 de marzo, por eso es que el INPI está realizando esta propaganda sobre la tuberculosis, porque hoy se celebra el Día de la Tuberculosis, proclamado por la OMS, ¿ya? Por si acaso, es un dato interesante, ¿no? Ya. Vamos con la siguiente. Bueno, esto es importante también, conocer los factores de riesgo. Ya. En sí, los factores de riesgo van a englobar todas aquellas enfermedades o todas aquellas situaciones que van a provocar una disminución del sistema inmune, o sea, inmunodepresión, ¿ya? Entonces, como vemos aquí, el VIH, la desnutrición, la diabetes, tabaquismo, alcoholismo, consumo de drogas ilícitas, contacto, esto es importante, contacto de enfermo
de tuberculosis, ¿ya? Es un factor de riesgo, sobre todo en la tuberculosis multidroga resistente, ¿ya? Entonces, esto es un dato que debemos explorar también en el paciente, si tuvo un contacto con un enfermo de tuberculosis multidroga resistente. La edad, sobre todo los mayores de 65 años, ¿no? La institucionalización, ya estamos hablando de los ancianos, ¿no? La silicosis, la sarcoidosis, los trasplantes de órganos también. Otra situación que también provoca lo que es inmunodeficiencia son las embarazadas, ¿no? Entonces, recordar estos factores de riesgo, ¿no? Siempre preguntar al paciente los antecedentes patológicos, ¿no? Modo de transmisión. Ya, esta enfermedad se va a transmitir, como estaba explicando, de una persona infectada a una persona sana, como vemos aquí en la imagen, ¿no? En este GIF. ¿De qué manera? La persona que esté infectada va a estornudar o va a toser. Entonces, esa persona va a expulsar lo que son las gotas de fluje, que son partículas de aerosol, ¿no? Esas partículas de aerosol son las que contienen los bacilos. Pueden contener entre 2 a 3 bacilos. Ya, pero estas gotas se van a evaporar en el medio ambiente. Ya, y al momento de evaporarse, ¿qué solo va a quedar? Va a quedar lo que es el núcleo de la tuberculosis. Ese núcleo de la tuberculosis es la que va a entrar hacia las vías aéreas, primero las vías aéreas superiores de la persona sana, ¿ya? Sabemos que en las vías aéreas superiores también existe sistemas de defensa, como es la barrera mucociliar, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede aquí? La barrera mucociliar puede detener solamente partículas de mayores a 10 micras, nada más. Pero las que son entre 1 a 5 micras son las que van a pasar esa barrera. Pasan esa barrera y llegan lo que es al alveolo, ¿ya? Esto es importante conocer. Este núcleo de tuberculosis, en el ambiente, ¿cuántas horas va a estar suspendido? Puede estar suspendido hasta 8 horas, ¿ya? Ya, entonces, ese núcleo de tuberculosis llega a los alveolos. En los alveolos también hay otro sistema de defensa, ¿ya? Mayormente mediado por los macrófagos, ya como vemos la imagen de aquí, que va, bueno, entonces este bacilo tocó la puerta de los alveolos, entonces ¿quién va a recibir a esos bacilos? Lo va a recibir los macrófagos. ¿Qué hacen los macrófagos? Van a fagocitarlos, ¿ya? Los fagocitan, también los destruyen, ¿ya? Pero los macrófagos necesitan también ayuda de otras células, entonces llaman a sus amiguitos, los amiguitos de los linfocitos B o T los llaman. ¿Para qué? Para que esos linfocitos vayan a producir sustancias. Ya, esas sustancias que van a provocar, van a provocar que esos macrófagos se diferencien. ¿En qué células? En células epiteloides y en células grandes o gigantes de Langhans. Ya, entonces, todas esas células inmunitarias para retener a lo que son los bacilos, ya van a crear lo que se conoce como, perdón, ya se me fue. Perdón un ratito. Bueno, ya, entonces, ¿qué van a crear? Van a crear lo que es un granuloma gaseoso. ¿Ya? Ese granuloma gaseoso, en el centro, se va a ablandar y se va a formar una necrosis. ¿Ya? Entonces, estas son las cavidades que nosotros conocemos, los granulomas gaseosos. Ahora, este granuloma gaseoso se forma a partir de la 2 o a la segunda o décima semana.
¿ya? Hay que también entender unos términos. La persona que tiene tuberculosis latente no es capaz de infectar a otra. Solamente la persona que tiene la enfermedad en sí, o sea, que presenta la sintomatología, es la que es capaz de contagiar a otra persona. Ya, otros términos que también debemos entender. Una persona puede estar expuesta a otra infectada, pero no presentar infección. Ya. Ahora, muchos de ustedes han escuchado sobre la prueba de la PPD, ¿no? Entonces, alguien, no sé, me podría decir una idea sobre la prueba de la PPD o la prueba de la tuberculina. ¿Alguien conoce? ¿Aló? Nadie. Cualquier cosa que ustedes hayan escuchado, la hayan escuchado a su vecino decir, no sé, cualquier cosa. No pasa nada. Nadie. O ya sé, busquen en Google ahorita mismo. Nadie quiere buscar, no tiene internet. ¿Aló? Puedes repetir la pregunta, no te escucho. Que, o sea, ¿tienen una idea de qué es la PPD o la prueba de la tuberculina? Es una prueba en la que se inyecta una sustancia que contiene el antígeno del bacilo tuberculoso y se busca la respuesta inmunitaria del paciente. Luego de inyectarla, se deja y se mide la pápula que se forma. Ya, muy bien, sí, sí, está correcto. En sí, inyectas lo que son las proteínas de esta bacteria. Ya, bueno, una persona puede estar expuesta pero no tener infección. ¿Y qué va a suceder? La prueba de la tuberculina va a estar negativa. ¿Por qué va a estar negativa? Porque no reaccionó el sistema inmune, ya porque no existió ningún agente que vaya a replicarse en el organismo, ya. Entonces no existe respuesta inmune. Recuerden que la respuesta inmune también tiene memoria, ya. Entonces, sí, y además de eso no tiene evidencia de enfermedad, o sea, de sintomatología, ¿no? Ahora, como les decía, la inmunidad tiene memoria, entonces la persona puede tener infección, ¿ya? Por ende, por tener infección, la tuberculina va a estar positiva, ¿ya? Porque ya sea que tenga memoria inmunológica, ¿ya? Pero no presenta la enfermedad, o sea, no presenta sintomatología, ¿ya? O las personas puede tener una enfermedad activa, es decir, va a presentar lo que es la sintomatología y una confirmación bacteriológica, ¿ya? Ahora, otros términos debemos entender también que la tuberculosis puede ser tanto una tuberculosis sensible a los fármacos típicos que se administran, ¿no? O puede ser multidroga resistente o extensamente resistente. ¿A qué definimos esto? Cuando es multidroga resistente, con la sigla MDR, es porque hay una resistencia tanto a la isoniazida como a la rifampicina. En cambio, cuando es extensamente resistente con las siglas XDR, es cuando es resistente tanto a la isoniazida, a la rifampicina y también a una fluoroquinolona de última generación. Y también a uno de estos medicamentos inyectables, ya sea capreomicina, kanamicina o amikacina. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo sé que el paciente es multidroga resistente? En el tratamiento, cada mes se tiene que realizar una vaciloscopía, ¿ya? Y si la vaciloscopía al tercer mes sale positivo, es decir, que todavía el paciente tiene los bacilos, entonces se le debe considerar que es una multidroga resistente y ese ya es otro tratamiento, ¿ya? También en otros casos, en pacientes que estuvo en contacto íntimo con otra persona que tiene tuberculosis multidroga resistente, ya como, ¿se acuerdan que yo les mencionaba como un factor de riesgo también? Ya. Personas que
hayan visitado zonas endémicas también. Ahora, el diagnóstico, bueno, según la guía del Ministerio de Salud Pública, lo divido en varios criterios diagnósticos. Uno de los criterios es el criterio clínico, ¿ya? Consideran que el principal criterio clínico es esto, es la tos con expectoración, pero por más de 15 días, ya sea con hemóptisis o sin hemóptisis. Pero si el paciente tiene esta característica, sobre todo más de 15 días, hay que sospechar altamente de tuberculosis. Ya, malestar general, como fiebre. La fiebre, a medida que avanza el día, va aumentando. Sobre todo, llega un pico en las horas de la tarde. Ya, sudoración nocturna también. Ya, por estos malestares, el paciente, por ende, no va a tener tantas ganas de comer, entonces pierde el apetito. Y por la pérdida del apetito, va a perder peso también. Ya, dolor torácico, astenia. Ese es un criterio. Vamos con el criterio bacteriológico. Ya, la primera prueba que uno va a solicitar es la baciloscopía. ¿Por qué la baciloscopía? Porque es una prueba que tarda, arroja los resultados en menor tiempo, o sea, en 1 hora ya te dan los resultados. Por eso comienzas con la baciloscopía. Ahora, en una tuberculosis cavitaria vas a encontrar este número de bacilos. En cambio, en la miliar no vas a encontrar bacilos porque obviamente los bacilos se van a encontrar en el intersticio, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Que yo tengo un paciente que yo digo, la clínica es es que la clínica me da que es tuberculosis. Yo tengo una sospecha muy alta de tuberculosis, pero la baciloscopía me sale negativa. Entonces, digo, ¿cómo es eso? Si sospecho clínicamente que tiene tuberculosis. Entonces, vas a realizar el otro examen, que es el cultivo, ¿ya? Como segunda opción haces el cultivo. Este cultivo tarda aproximadamente 2 meses, tarda mucho, ¿ya? Pero, ¿cuál es la ventaja del cultivo en comparación a la baciloscopía? Que el cultivo te detecta los bacilos en una prueba, o sea, en un esputo donde los bacilos no hay tantos bacilos, ¿ya? Entonces, por eso que tiene esa ventaja, ¿ya? Ahora, también, ¿a quién más le voy a solicitar lo que es el cultivo? Cuando el paciente tiene una mala evolución del tratamiento. Ya, este es el otro criterio, que es el criterio bacteriológico, ¿ya? La OMS determina como primera herramienta de diagnóstico la PCR, o también llamada GeneSpert, ¿ya? Esta prueba en sí es muy útil porque te va a detectar el Mycobacterium tuberculosis y también te detecta la resistencia a la rifampicina, ¿ya? Como les mencionaba en el cultivo, si yo sospecho de un paciente que tiene la clínica altamente, una clínica de sospecha muy alta de tuberculosis, también pido lo que es la PCR y con baciloscopía negativa. Entonces pides la PCR también, ¿ya? Ya, este es el criterio imagenológico. En sí, las pruebas de imágenes son complementos para el diagnóstico de la tuberculosis, ya, un soporte nada más. Las rayos X. ¿Para qué te va a servir los rayos X de tórax? Para determinar lo que es la localización, la extensión y la severidad de la enfermedad. Ya como vemos aquí una imagen, rayos X de tórax de un paciente con tuberculosis primaria. Ya, en el lóbulo inferior derecho, como vemos aquí, hay infiltración, ¿no? Y adenopatías biliares bilaterales. Y otros estudios de imágenes como ecografía, tomografía y resonancia magnética. Por ejemplo, a veces en las rayos X, a veces no se puede visualizar lo que son las cavitaciones, la tuberculosis, entonces la tomografía podría ayudar mucho en eso. Lo vemos aquí, que existe lo que es
cavitaciones bilaterales, ¿ya? Muy extensa. Ya, el otro criterio es el examen histopatológico. Esto sí se usa para la tuberculosis extrapulmonar, más que todo. ¿Y qué vamos a encontrar? El granuloma gaseoso, que ya lo había explicado cómo se forma, ¿no? Es diagnóstico presuntivo de tuberculosis. Bueno, ¿y qué pasó con la PPD? Ya, porque la había mencionado al inicio, ¿no? En sí, la PPD en sí no tiene valor diagnóstico. La PPD en sí tiene valor epidemiológico, porque solamente te indica si la persona está infectada o no está infectada, nada más. Y solo te va a medir lo que es el reencuentro de linfocitos y contacto con tuberculosis. O sea, es más, esto es más epidemiológico. Ya, y el tratamiento. Lo vamos a dividir en dos. Tratamiento para tuberculosis sensible y para la tuberculosis multidroga resistente. La duración de la tuberculosis sensible es de 6 meses. Ya es muy diferente a la otra, porque la otra dura aproximadamente 9 meses. Ya, se divide en dos fases, la fase intensiva y la fase de continuación. La fase intensiva, es decir, los 2 primeros meses que vas a administrarles al paciente. Todos estos medicamentos que observan, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, con estas dosis, ya, por kilogramo de peso. Cambio, la fase de continuación, o sea, después de los primeros meses de haber administrado estos medicamentos, sigues con 4 meses de isoniazida y rifampicina. Ya, y así haces una duración total de 6 meses. En cambio, multidroga resistente también tiene 2 fases. En los 4 primeros meses, ¿qué vas a dar? Vas a dar estos medicamentos: canemicina, moxifloxacina, etronamida, isoniazida, piracinamida, etambutol. Ahora, como ya les había mencionado, cada mes tienes que realizar una vaciloscopía, ya para ver si el tratamiento está funcionando o no, pues, ya. Entonces, ya había mencionado, si al tercer mes la vaciloscopía sigue saliendo positiva, entonces tienes que sospechar de esto, una tuberculosis multidroga resistente. Entonces, si observas que al 4.º mes sale positiva la vaciloscopía, ya al 4.º mes de haber dado todos estos medicamentos, ¿no? Tienes que prolongar 6 meses más de todos estos medicamentos, ya, en la fase intensiva. Después de haber administrado todos estos medicamentos, hay una fase de continuación que son de 5 meses, con moxifloxacina, clofazimina, etambutol y piracinamina. Ya bueno, y aquí tenemos los efectos adversos de los medicamentos, los más usados, isoniazida, efecto, o sea, en sí casi todos los fármacos presentan un efecto adverso en común, que es la toxicidad hepática. Ya. Entonces, por eso también tienes que realizarle cada mes al paciente un hepatograma. La isoniazida, por ejemplo, también muestra efecto adverso, es la polineuritis periférica. En niños puede provocar convulsiones también. La rifampicina, por provocar colestasis, plaquetopenia, insuficiencia renal, hemólisis, artralgia en niños sobre todo, intolerancia gastrointestinal. La piracinamida, artralgia, fotosensibilidad, hiperuricemia en niños. Etambutol, neuritis ópticas, alteraciones de la expresión de colores en niños. Ya, y bueno, les voy a explicar un poquito de la BCG. Bueno, es también considerado un método de prevención de la tuberculosis. En sí, es una vacuna. La vacuna de Baciller, Calmette, Hering, por eso sus siglas, BCG. ¿De qué está compuesto? De microorganismos vivos atenuados, ¿no?
Ya es, la OMS determina que en sí la BCG tiene una alta eficiencia aproximadamente entre 15 a 20 años, incluso puede durarte hasta 50 años la BCG. ¿A quién lo vas a aplicar? ¿A quién se recomienda? A todos aquellos niños de haber nacido dentro de las 24 horas o al primer contacto del niño con los servicios de salud. ¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta los 11 meses y 29 días de edad. Hasta allí nomás puedes administrar la BCG. ¿Por qué es importante la BCG? Porque te protege de esto. Protege de diseminaciones linfohemáticas severas, te protege de tuberculosis meningia, tuberculosis miliar. O sea, en sí, la tuberculosis severa te protege la BCG. Bueno, aquí tengo la bibliografía. Si alguien de ustedes desean chequear algunos de estos artículos, también guías, aquí les dejo la bibliografía para que puedan investigarlos, ¿no? Artículos interesantes sobre la tuberculosis también. Entonces, de ahí también saqué un poco la información que les estoy proporcionando. Entonces, sí, les invito a que revisen esta bibliografía. Y bueno, aquí tengo un jueguito. Ya, si alguien desea participar, me avisa nomás, sin compromiso. Es gratis, por si acaso. Sí, Ya, chicos, pueden levantar las manitos o encender sus micrófonos directamente y hablar. la pregunta es, si el paciente con diagnóstico de tuberculosis pulmonar está tomando de forma adecuada el tratamiento en el centro de salud y al tercer mes persiste positivo en sus vaciloscopías de esputo, ¿cuál es la conducta que vas a tomar? A. Insiste en que siga tomando su tratamiento para la tuberculosis. B. Realizas nuevas vaciloscopías de esputo en las mañanas. C. Realizas una prueba de Gene-SPER o PCR para tuberculosis o ninguna de estas cosas vas a realizar. ¿Qué creen ustedes? Realizar una prueba de Gene-SPER. Ya, pero ¿qué más? O sea, ¿por qué? Brittany, responde. Debemos realizar una prueba de Gene-SPER porque si ya el tercer mes y sigue una vaciloscopía positiva, pues resulta que puede ser estar presente ante una tuberculosis multidrogoresistente. Entonces debemos a ver si está haciendo tolerancia frente a algún fármaco como la rifampicina. Resistencia, no tolerancia. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Si fuera presencial, sí le daría un regalito, pero bueno, algún día que los pueda ver. Y bueno, eso es todo. Espero que sí les haya servido una breve exposición, ¿no?, de lo principal. Acuérdense, estos serían en resumen de los puntos principales de una tuberculosis. Primero, investigar sobre los factores de riesgo, ¿ya? Investíganlo, eso es importante porque ustedes pueden determinar si están ante una tuberculosis sensible o multidroga resistente también, ¿ya? Segundo, determinar la clínica, ¿ya? La clínica es la primera sospecha, ¿ya? Que a ustedes ustedes pueden determinar tuberculosis, ¿no? La clínica, primera sospecha de clínica. Si ustedes tienen sospecha de clínica, entonces solicitan lo que es una vaciloscopía, ¿no? Entonces ya dependiendo si es positiva o negativa la vaciloscopía, pero ustedes dicen, yo estoy seguro que la clínica es tuberculosis o no, entonces van a lo que es ¿cuál iba? No, ni idea. Después de la vaciloscopía, ¿qué iba? El cultivo. Vaciloscopía, después el cultivo, ya. Si
Ah, sí, también la PCR. La PCR también, porque también la PCR te determina la sensibilidad a los fármacos, ¿ya? Entonces, esos serían los puntos más principales, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Zenfone, muchas gracias por tu participación. Ahora los chicos, yo los quiero invitar si tienen alguna duda, alguna pregunta que le quieran realizar a la ponente, o si quieran dar alguna opinión sobre cómo ella dio una muy buena exposición realmente. No sé si alguno quiera, prenda su microfonito y por favor hable. Y si no tienen alguna pregunta, bueno, yo les realizaré algunas preguntitas para que me respondan. Y será dedillo, o sea, yo veré los participantes para que me respondan. Bueno, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, en vista que nadie quiere responder, yo haré unas preguntas sencillas que la ponente mismo dijo. Así que vamos a ver a los participantes. Se encuentra Daniela Salazar. Por favor, si puedes prender tu micrófono y responderme sí. O Diana Yuclema. Son preguntas sencillas. No es Hola. nada de... Los participantes que tienen video, la cámara prendida, ellos. A ver, ya voy a ver. Déjame ver. Bueno, los que están con la cámara. Bueno, A ver. entonces los que están con la cámara apagada, porque todos la apagaron enseguida. Yo los vi. A ver, Estefanía Valdivia. Chicos, son un par de preguntitas así súper rápidas y no son complicadas. Jesús Francisco, ¿te animas? Vamos, Jesús. Tienes la respuesta del mundo. A ver, ¿en qué? Haga la pregunta, a ver si puedo responderla. ¿Cuál es el medio de transmisión de la tuberculosis? Puede ser un poquito más alto, que no escuche la pregunta. ¿Cuál es el medio de transmisión de la tuberculosis? El medio de transmisión. Ajá. ¿Cómo se transmite? Las gotitas de flu. Cada vez que... Muy bien. Bravo. Ya otra persona que se quiera animar. Si ven que no son preguntas difíciles. Ya Jesús tiene su certificado. Los otros no todavía. A ver, Jocelyn Chalen, que por ahí la vi, que aprendí el videito. Una pregunta más, esa es la última, y de ahí ya no sé si Pierina me puede ayudar enviando el link de la asistencia para que se anoten ahí, chicos. Sí, ya acabé de enviar el link de asistencia. Ah, ya, listo, Marley, gracias. Bueno, chicos, entonces si nadie se quiere animar, por favor. Ya, a ver, no que se me había prendido la cámara, pero sin querer, pero bueno. Ya. La otra pregunta fácil es, ¿para qué sirven los rayos X y la tomografía en la tuberculosis? ¿Para qué crees que son útiles? Son útiles para poder identificar si el paciente tiene cavernas, o sea, las que vendrían a ser las secuelas de la tuberculosis, o también si, por ejemplo, tiene alguna complicación como la tuberculosis miliar. Ya, muy bien. Sí, exactamente, se utiliza para la localización, la severidad y la extensión de la enfermedad. Bueno, chicos, les agradezco su asistencia. Gracias, Zenfone, por tu participación el día de hoy. Y por favor vayan anotándose en el link de la asistencia. Les pido de favor que coloquen bien sus nombres, sus apellidos, su correo, para que después, al final del curso, no haya algún problema con el envío de los certificados, chicos. Entonces,
Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, chicos, por escucharme. Bueno, chicos, terminamos con la primera fase. Mañana comenzamos con la segunda. Y mañana se envía el post-test. Un gusto y buenas tardes. Estudien, chicos, estudien. Prepárense para la vida. Gracias. Buenas tardes.